de la magistratura, que son Oscar Aguad, Alejandro Fargosi y Daniel Ostropolki. Y la primera pregunta que quiero hacerles es cómo está la situación de Ollarvide hoy en el Consejo de la Magistratura. ¿Quién empieza? Bueno, hola Joaquín. Buenas noches. Bueno, la situación es que se ha iniciado un procedimiento que puede derivar en la destitución del juez. Esa es la situación. El procedimiento va a iniciarse este jueves, donde se lo va a citar al juez para que comience a defenderse. Eso es lo reglamentario. A mi juicio, el tema de Ollarvide está cerrado. El juez ha confesado su propia deslealtad con la norma. Hay una teoría que es la teoría de la vulnerabilidad que se empleó en el Senado cuando se trató el caso de Ollarvide. Es decir, hace 13 años, 2001. Hace 13 años. Me gustaría saber hoy quiénes fueron los senadores que le dieron 13 años de vida más a Ollarvide. Bueno, todo el bloque peronista, creo que bueno, habría que empezar a saber quiénes son, porque los diputados y senadores como se pierden en el anonimato del conjunto. Pero hay responsabilidades que afectan y dañan gravemente al país, las decisiones que se toman en soledad y en conjunto. La teoría de la vulnerabilidad dice esto: ningún juez que sea vulnerable a la parcialidad y a la independencia puede seguir siendo magistrado. Si un juez acepta un llamado de un tercero, en este caso un funcionario público, y a raíz de ese llamado ordena clausurar un procedimiento, ese juez es vulnerable a la presión de terceros. No puede ser juez. Esa es la teoría. Consecuentemente, el juez Ollarvide ha confesado su propia falta y debe ser destituido. Para mí está terminado el procedimiento. Todo lo demás, lo que tiene que ver con el delito de haber parado un procedimiento, con un funcionario público que además cometió el delito de encubrimiento, etcétera, todo eso es motivo de la justicia penal. Nosotros lo que tenemos que hacer en el Consejo de la Magistratura es decir, este juez puede seguir siendo juez o no puede seguir siendo juez. A mi criterio personal, el tema de la destitución de Ollarvide está terminado. Esto que dice Oscar es muy importante, porque se está generando mucha expectativa con lo que pase el jueves que viene, pero tenemos que tener en cuenta lo siguiente, y es que lo más probable es que el kirchnerismo haga lo mismo que ha hecho en absolutamente todas las denuncias contra Ollarvide. El kirchnerismo defiende a Ollarvide. Claro, exactamente. ¿Por qué? Porque en las más de 20 denuncias que ha hecho, una de dos, o las demora o las rechaza. ¿Cómo la puede demorar? La puede demorar empezando una investigación para tratar de quedar bien frente a la opinión pública, una investigación interminable y que no tiene nada que hacer hoy en día, porque como bien señalaba Oscar, el tema ya está, no hay nada que investigar. O sea, el ilícito a los efectos de la conducta judicial fue cometido por Ollarvide cuando reconoció, cuando confesó haber suspendido un procedimiento en vez de haber hecho lo que tenía que hacer, que era ¿qué? Dejar la fiesta donde estaba e ir a allanar y remover a los policías que tenía que remover. Es decir, cualquier otra cosa pertenece al terreno de lo penal, esa es otra cuestión. El señor Ollarvide hoy en día es un juez que ha incumplido gravísimamente con sus funciones. Olvidémonos de las otras 10 denuncias que están en trámite. Hubo 20 antes, ahora hay 10. Él ha incumplido gravísimamente con sus funciones y tiene que ser imputado ya mismo para poder avanzar sobre ese proceso y de una buena vez por todas dejar de tener nosotros la vergüenza de tener ese juez y que pase él a tener la vergüenza de haber sido echado. Bueno, el caso de Ollarvide es solamente una de las aristas bajo las cuales se advierte la crisis en la que está sumido el Poder Judicial. Ollarvide es un juez que desde todo punto de vista deja muchísimo que desear y ha tenido 55 denuncias desde que existe el Consejo de la Magistratura. En todas ha salido indemne y de esas 55 denuncias, 12 han sido durante la última gestión de la que somos parte nosotros y que estamos terminando. Y en todas... Eso es en los últimos 4 años. En los últimos 4 años. Y en todas ha tenido, evidentemente, una actitud muy contemplativa por parte del sector oficialismo que tiene el poder de veto y que conforman mayoría en la Comisión de Disciplina y Acusación, que en definitiva es la que ha desestimado todo tipo de denuncias. Pero creo que en este caso hay algo que es sumamente importante,
porque el hecho de la posible remoción de un magistrado no solamente implica apartar ese magistrado, es la señal que se le manda a la sociedad de que el Poder Judicial, como una especie de autocontrol y por el sistema de pesos y contrapesos, lo que hace es mandar una señal a la justicia diciendo que defiende la eficaz prestación del servicio de justicia. Y yo quisiera detenerme en un punto porque como bien decía recién Fargosi y Aguad, lo que ha pasado en este caso, cuando uno se detiene a leer el expediente que promueve la Cámara Criminal y Correccional, fíjense, el allanamiento ocurre un día 19 de diciembre del año pasado. El día 20, el propio juez Ollarvide le toma declaración a dos personas, a Guillermo Greppi, es el dueño de la financiera. El dueño de la financiera, y a Fernando Torres, que es el abogado del dueño. Y allí uno de los dos dice que el procedimiento era incorrecto, que habían amenazado con armas y que le habían pedido una cifra para dejar sin efecto el procedimiento. Esto de por sí ya es una irregularidad, que el juez levanta el procedimiento y después, recién el día 27 de diciembre, manda a la Cámara esos dos testimonios para que la Cámara decida administrativamente qué es lo que tiene que hacer. La Cámara, en febrero, le dice a Ollarvide: mire, usted nos ha mandado dos testimonios, pero díganos qué cosas hay, porque usted nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer administrativamente, pero usted no nos da más datos. Cuando le piden los datos, recién el 10 de marzo, Ollarvide contesta y ahí habla de que lo llamó Liuzzi. O sea, que la incorrección funcional que cometió en diciembre después se agrava al retener la información que él sabía en su primer momento y que no fue espontánea su declaración acerca de qué manera produjo la paralización del allanamiento. Es decir, que retuvo el conocimiento o la denuncia de un delito que él se conocía. Exactamente. Y recién la da cuando la Cámara lo intima a que presente qué otros elementos tiene para probar lo que él lleva a conocimiento de la Cámara. Claro. Esto demuestra que hay un patrón de conducta y acá el Estado tiene que ver que Ollarvide de alguna manera es el límite de la tolerancia que tiene el Poder Judicial para con un juez. Y hasta acá llegamos. No puede seguir siendo juez una persona que ya no sume en el descrédito a su juzgado, a la justicia, sino que ahora también compromete institucionalmente la independencia del Poder Judicial. No nos olvidemos, con el tema de los allanamientos a las financieras, que ya Ollarvide tiene un precedente muy grave por el que lo denuncié en diciembre y que está dando vueltas en algún lugar del Consejo de la Magistratura, que fue los allanamientos contra Alec Group, que es una financiera muy grande, que de hecho dejó, creo, de funcionar casi absolutamente, y por el cual la propia Cámara Criminal lo desplazó de la intervención de la causa, que es gravísimo. ¿Por qué? ¿Por qué lo desplazó? Por las irregularidades que cometió a lo largo y ancho de todo el expediente. No dejó una irregularidad por cometer. ¿Y a quién protegía? ¿La financiera? No se sabe a quién protegía. No quiero cometer yo un delito imputando otro delito, pero lo que sí le digo, Joaquín, es que remueva la Cámara a un juez por cómo lleva a cabo un expediente es virtualmente imposible. El señor Ollarvide lo ha logrado y al mismo tiempo también lo removieron de otro tema, por el que también lo denuncié. Yo colecciono denuncias frustradas contra el señor Ollarvide, que fue el tema de Joclender. Claro, lo apartó la Cámara. ¿Sí? Claro, bueno, en esto también lo apartó. O sea, lo apartó en Joclender y lo apartó en Alec Group, ¿no? Que es muy grave, porque ahí hay plata, en las financieras hay plata. Oscar, una cosa que usted dijo los otros días me llamó mucho la atención, que en el juzgado de Ollarvide había una asociación ilícita. Mira, yo creo que no podemos andar con eufemismos a esta altura de nuestra propia civilización. Existe la grave sospecha de que en el juzgado de Ollarvide hay una banda liderada por el juez, destinada a cometer delitos de extorsión. Se hacen estos allanamientos y luego se extorsiona a los allanados para que paguen una suma de dinero. Si usted lee el expediente que nos mandó la Cámara, de la manera que irrumpen los policías en la financiera, ¿cómo se hace un allanamiento? Va la policía, seguramente con un oficial público,
Se presentan, señor, venimos a allanar, acá tiene la orden judicial, y se allana. Acá entraron con las armas en la mano, a los gritos, intimidando a la gente. Un procedimiento como si estuvieran a los tiros adentro del local. Esa forma de intimidar y las graves sospechas que existen, que deben ser dilucidadas por la misma justicia, nos llevan a una sospecha grave de que en el juzgado de Yarví hay una banda destinada a cometer delitos. Esto es, no creo que haya antecedente en la historia del país. Que haya jueces penales, que haya jueces que cometen cohecho, existe. Pero que haya jueces en que su juzgado lo hayan convertido en una banda para cometer delitos, esto no existe antecedente en la historia del país. Bueno, ese señor no puede seguir siendo juez de la nación. Además hay otra cosa, Joaquín. Si uno llama a un juez para decirle que pare un procedimiento, es porque usted sabe que el juez lo va a atender y que el juez lo va a escuchar. Si no, usted no puede llamar a ver si a mí se me ocurre llamar a un miembro de la corte, por ejemplo. Pero es imposible pensar. Usted llama al que lo va a atender. Bueno, y además otra cosa. Esto que era tan grave, se hizo este allanamiento casi a los tiros. Nunca más se hizo el allanamiento. Paró el allanamiento y no lo repitió de nuevo. ¿Por qué no lo repitió de nuevo si era tan importante la prueba que iba a buscar en la financiera? Esto, no sé, seguramente Fargosi y Aguado, no sé si usted va a querer contestar, doctor Ostropolki, pero yo le quería hacer una pregunta. ¿Esto compromete al gobierno? Bueno, el gobierno tiene que dar una respuesta, porque la verdad que sí lo compromete. Y la verdad que hay una oficina que está al lado de la presidenta. Por eso yo estoy convencido, yo no quiero cargar las tintas sobre esto. El gobierno tiene que dar una respuesta contundente en este tema. ¿Cómo la da políticamente? En el Consejo de la Magistratura. Yo estoy Inclusive convencido que una manera de definir al juez Yarvide es que es el kirchnerismo. No es que sea kirchnerista, es el kirchnerismo. Es el epítome de la impudicia y de la impunidad en el manejo del poder. En esto quiero ser muy duro. Yo sí quiero cargar las tintas porque realmente nosotros estamos desde hace 11 años soportando, como argentinos me refiero, no nosotros como personas, ¿no? Estamos desde hace 11 años soportando un estado de cosas que en ningún lugar prácticamente conocido existe. Porque esto no pasa ni siquiera pasa en Venezuela o en Corea del Norte. ¿Por qué? Por la impudicia con la que es ejercido el poder. Ahí hay un problema muy grave, como bien lo señalaba Daniel, y es que el mensaje que se da a la sociedad, a toda la sociedad, desde un tumbero hasta la persona más instruida, es yo hago lo que quiero. Es de alguna manera esa especie de declaración pública que hace el doctor Yarvide en la vereda, diciendo, sí, yo estaba con gente agradable y entonces mandé suspender el allanamiento. Eso es una falta de respeto a 40 millones de personas. Y eso no se puede admitir porque el mensaje es, acá las leyes no importan. Y eso no lo podemos admitir. Y eso es el kirchnerismo. Yo quisiera agregar esto. Si nos atenemos a la constancia del expediente, el propio juez Yarvide dice que recibe una llamada de una persona que se identifica como Liuzzi y que frente a tan confiable personalidad, él decide levantar Entonces, si como juez merece crédito lo que dice el juez Yarvide, evidentemente está comprometiendo al Poder Ejecutivo en la persona de un allegado muy importante al secretario legal y técnico. Entonces creo que esto es el propio oficialismo y el Poder Ejecutivo los que tienen que ser los primeros interesados en que esto se dilucide lo antes posible, porque si no se genera una situación de crisis institucional por la intromisión del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial, dándole prácticamente instrucciones o llegando a que sea permeable un juez de la nación, nada menos que un juez de la nación. Esto es de una gravedad que yo no conozco antecedentes similares. Y hay una sola cosa más, que usted lo dijo, Joaquín, el domingo en la columna de La Nación. ¿De dónde son los dineros que circulan en las cuevas que venden dólares? ¿De quién es esa plata? ¿Por qué la AFIP nunca se mete con las cuevas? ¿Esos son los que desestabilizan incluso el mercado de cambios? ¿Por qué nadie se mete con las cuevas? ¿Y usted qué sospecha tiene? Y de que ese es dinero capaz que sea público.
o que venga de algún lugar que tenga impunidad, no solamente de la justicia, sino también de los órganos administrativos que tienen que controlar la evasión impositiva y el lavado de dinero, como es la AFIP y es la... ¿Cómo se llama? La Oficina Anticorrupción. Sí, la del lavado de dinero. ¿Cómo puede ser que las cuevas nunca sean tocadas por nadie? Nadie se mete con las cuevas. Usted va por la calle Florida y hay cientos de arbolitos ofreciendo dinero. ¿Cómo es eso? ¿Y la AFIP? Y cuando se mete un juez pasa esto. Cuando se mete un juez pasa esto. Pegan un llamado de teléfono y se para el allanamiento. Ahora, se interpretó que esa carta, que inclusive es de puño y letra de Ollarvide, contando lo que había pasado, que lo había llamado Lius y él había frenado el allanamiento, era como un mensaje de Ollarvide al gobierno de que él estaba en condiciones de contar cosas, y esta era una prueba. ¿Ustedes lo entienden así? Puede ser entendido así, puede ser entendido así. Porque la verdad que el juez se condenó solo. Es decir, ha confesado desde el punto de vista administrativo una falta que hace pasible su remoción como juez. En eso tampoco es nuevo lo que está pasando, porque pensemos que en buena parte de las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios del gobierno se condenan solos porque no les cuadran, no les cierran. O sea, por eso hago esa identificación entre Ollarvide y el kirchnerismo. Acá hay un montón de cosas que no cierran, lo que pasa es que desde hace 11 años hay un imperio del miedo a denunciar y del miedo a profundizar las investigaciones que hace que esta especie de edificio de naipe se mantenga más o menos estable. Pero apenas se aprieta, pensemos lo que decía Oscar, que tiene toda la razón del mundo, cuando el Banco Central interviene en el mercado negro. A mí no me gusta hablar de dólar blue, me parece un infantilismo, es el dólar negro, ¿correcto? Cuando el Banco Central interviene en el mercado negro, quiere decir que sabe dónde está el mercado negro, lo cual es una situación muy curiosa, por el que un acto administrativo se concreta en un ambiente ilegal. Y claro, es como que hay un montón de cosas de las que no se habla en la Argentina. Bueno, tenemos que empezar a hablar de ese tipo de cuestiones y planteárnoslas de frente. Decir, señor, si esto es tan negro que es ilegal, es ilegal. Y si es tan negro que no es ilegal, bueno, legalicémoslo, por poner un ejemplo. Una cosa que les quería preguntar, porque hoy escuchaba al secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, diciendo que la oposición y los medios estaban agrandando esto porque, de todos modos, el subsecretario de Legal y Técnico, Liuzzi, había denunciado una coima y era o denunciaba o no denunciaba, y si él la denunció. ¿Cuál es el papel de Liuzzi en todo esto? A ver, Liuzzi denunció el hecho de que estaban siendo coimeados los dueños de esta... Ah, no, yo no conocía que había una denuncia hecha por Liuzzi. Eso no consta en el expediente que yo he leído en la Cámara. Bueno, él lo denuncia, él llama al juez a Ollarvide para que dice que lo estaba bueno, es que entre los dos... Eso no es una denuncia. Entre los dos hay un encubrimiento. Usted se refiere, no hay una denuncia penal. Pero tiene que haberla porque está obligado el funcionario público. Todo funcionario público que le llegue al conocimiento de un delito está obligado a denunciarlo. Y además Joaquín, es un subsecretario de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación. No es de ciencia y tecnología, no es un químico atrabiliario de ciencia y tecnología. Es un funcionario de la Secretaría que teóricamente filtra todos los aspectos legales de los actos que firma el presidente y no sabe que las denuncias se concretan en denuncias. Eso es un llamado telefónico que vaya a saber cuál fue su contenido, que de denuncia tiene poco, en realidad es un llamado telefónico. Doctor. Yo lo que pienso es qué hace que una persona que desempeña una función importante dentro del Poder Ejecutivo tenga la audacia de llamar a un juez para que haga nada más ni nada menos que parar un allanamiento, que es uno de los actos procesales más delicados y complejos que puede hacerse en la investigación penal para la recolección de pruebas, y pedirle que lo suspenda. Esto es muy, muy grave. Es decir, ¿qué tipo de vínculos hay entre el que llama y el que recibe como para que tenga la virtualidad de producir el efecto buscado, que es que se suspenda un allanamiento? Esto no es. ¿Cuál es la conducta que era dable esperar del juez si recibe una llamada de esa naturaleza? Porque ¿qué es lo que se perseguía? Era poner en conocimiento de que había una irregularidad en el trámite del allanamiento o decirle que suspenda el allanamiento.
que son dos cosas distintas. Lo cierto es que el juez bien podría haber tomado nota de la denuncia, hacer la presencia de él en el acto, llamar a la Policía Federal, hacer todo lo que le corresponde a la jerarquía y la investidura en su jerarquía funcional, pero el allanamiento no se debió haber jamás. En todo caso, habría una causa distinta cambiar por el tema de la denuncia. Pero claro, por coimas, ¿no? Entonces, entrar a suponer cuál es el tipo de vínculo es bastante, digamos, difícil, pero lo que sí, los hechos, y voy a citar una frase del ministro de la Corte Fait: los hechos son sagrados, las suposiciones son subjetivas, ¿no es cierto? Y tiene razón. Una última pregunta a todos. ¿Cómo creen que esto, conociendo como conocen ustedes la protección que ha recibido el juez de parte del kirchnerismo durante todo este tiempo, cómo creen que en este momento, porque ya este escándalo, digamos, ha superado todos los récords anteriores de Ollarvide, cómo creen que va a terminar el caso Ollarvide esta vez? Lo que va a intentar el kirchnerismo, estoy seguro, es darle largas, porque cuando digo darle largas, no es importante que el público capte una cosa. No se trata de 2 semanas, 3 semanas, largas puede ser 2 años, con lo que son los trámites y los vericuetos burocráticos del sistema. Con lo cual, lo que van a tratar es de darle largas, y depende de alguna manera de qué podamos hacer nosotros, que estamos unidos pero muchas veces no tenemos los votos, qué podemos hacer nosotros para acelerarlo. En este caso en concreto hay un tema muy importante, y es, así como impedimos en más de una oportunidad lo que quería hacer el kirchnerismo de atropellos o de cambio de normas, etcétera, que hasta nos costó una denuncia penal, dicho sea de paso, así como nosotros podemos bloquearle lo que consideramos que está mal, ellos también pueden bloquear lo que nosotros consideramos que está bien. Hay una especie de situación trabada en el Consejo. Los dos tenemos veto. Que tiene su lado negativo en este caso. Fue positivo en los años anteriores cuando les impedimos hacer cosas. Pero bueno, tarde o temprano, Joaquín, yo estoy convencido que tarde o temprano el señor Ollarvide va a tener que enfrentar todo lo que está haciendo, y por eso no hay que bajar nunca los brazos en esta cuestión. Yo le diría que esta es una prueba de fuego para los consejeros que recién han ingresado este año y que, de acuerdo con sus manifestaciones, vienen con un representan representan al Poder Ejecutivo y a la Cámara de Diputados en el Frente para la Victoria. Acá vamos a ver si verdaderamente tienen una vocación de cambiar el sentido con el que se venía manejando el sector oficial y apuestan a la independencia del Poder Judicial. Creo que este es el desideratum de lo que se tiene que resolver ahora, sobre todo tomando en cuenta, que no es un detalle menor, que todos nosotros terminamos nuestro mandato en noviembre, se nos cumplen los 4 años, no somos reelegibles, y entonces existe la posibilidad de que este caso se pudiese terminar antes de la finalización del mandato. Vamos a ver, y yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que esto pueda llegar a buen término. ¿Y buen término qué significa? Lograr la acusación para pedir la remoción del juez Ollarvide ante el jurado de enjuiciamiento. No hay otra solución que contemple la mejor prestación del servicio de justicia. Okay. Me quedé con esta duda. Liuzzi no habló para denunciar al juez, habló para parar el allanamiento, son dos cosas distintas. Yo tengo expectativas en esta oportunidad de que el oficialismo va a reaccionar de manera distinta, por 2 razones. Primero, al lado de la presidenta es el despacho en el cual hay un funcionario involucrado. Y yo creo que esto amerita que rápidamente el Poder Ejecutivo, es lo razonable, termine con este tema y lo cierre. Y el otro tema, Joaquín, estamos viviendo una crisis económica muy importante. Una de las causas de esta crisis económica, quizás la más importante, es la caída desde hace 10 años de la inversión directa en la Argentina, de la inversión de largo plazo. Y una gran causa de la caída de las inversiones en el país tiene que ver con la falta de independencia del Poder Judicial y con el compromiso que el Poder Judicial en áreas claves, donde se deciden, por ejemplo, los temas de la inversión, tiene compromisos con el Poder Ejecutivo. Y esto ha quedado demostrado en infinidad de causas en el fuero contencioso administrativo, en el fuero civil y en el fuero penal. Yo creo que es hora de que nos dediquemos a hacer una justicia independiente
y pongamos en funcionamiento la República, porque hacen falta las inversiones en el país. Yo creo que por estas dos razones tengo expectativas de que el oficialismo gobernante va a cerrar este caso lo más rápido posible, destituyendo al juez Ollarvide. Le agradezco a los tres. Una pausa. Auspician desde el llano. La fuerza del